Hola mis queridos niños del tercer año básico, hoy día nos encontramos en una nueva clase para continuar viendo parte del contenido de la clase anterior. ¿Recuerdan que habíamos visto la clase anterior? ¿Cierto? Habíamos visto el género lírico, estábamos conociendo el género lírico, ¿cierto? Y los elementos que éste poseía. Hoy día vamos a continuar con una rama del género lírico que es muy importante ya que nos va a permitir a poder interpretar aquellas cosas que nos parecen un poco difíciles dentro del poema y que nos ayudan a encontrar la emoción dentro de este, ¿ya? Aquellas palabras o frases que ayudan a embellecer el poema. Hoy día vamos a conocer entonces qué es la personificación, metáfora, comparación, aliteración e hipérbole. Estos son elementos del lenguaje figurado que, como les decía anteriormente, ayudan a matizar la expresividad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ayudan a darle una mayor expresión al poema, ¿cierto? Para que logre crear algún tipo de emoción en el lector. Bien, ¿en qué consiste? Básicamente, estos son usos gramaticales, usos de palabras, es un juego de palabras distintos que se van haciendo para que el lector, la persona que está leyendo el poema, pueda interpretarlo de diferentes maneras, ¿ya? Son casi como adivinanzas, digamos que son frases en las que nosotros tenemos que descubrir un mensaje, ¿ya? Son frases que no están escritas de forma clara, ¿ya? Sino que están escritas con pistas para que nosotros vayamos descifrando en qué consisten estas pistas, por decírselos de alguna manera fácil. Ahora, si nos vamos a la definición técnica, vendrían siendo construcciones gramaticales, ¿ya? Que nos ayudan a aumentar la expresividad. Pero como les decía anteriormente, básicamente son frases en las cuales nosotros vamos a tener que poner un poco más de nuestra parte para poder entender qué es lo que nos están tratando de decir. Vamos viendo entonces. Lo primero que tengo que saber es cómo se llaman estas figuras literarias. Hay muchas figuras literarias, pero las que nosotros vamos a conocer básicamente son estas cuatro. Pero primero vamos a recordar qué es el poema y en qué consistían sus elementos. En primer lugar, teníamos el género lírico, que era un género literario, ¿verdad? Aparte del género dramático y el género narrativo. En la que nosotros teníamos un autor, ¿cierto? ¿El autor quién era? ¿El que hablaba en el poema o el que escribía en el poema? Era la persona que escribía el poema, ¿cierto? Puede ser un hombre, una mujer, un niño, adulto, etcétera. Cualquier persona que tenga algún objeto de inspiración en la cual se base para poder escribir un poema y para poder expresar sentimientos y emociones, ¿cierto? Hay algunas personas más sensibles que otras y algunas con las que se le da mayor facilidad poder comunicarse de esta manera. Entonces, esa persona se llama autor, ¿cierto? Este autor lo que busca dentro de su poema es transmitir sentimientos, emociones y sensaciones diferentes. Como por ejemplo, algún sentimiento que puede transmitir es el sentimiento de amor, ¿verdad? Cuando yo le digo a una persona que la amo mucho, que la quiero demasiado, que no puedo vivir sin ella, por ejemplo, emociones como la felicidad, la alegría, la tristeza o diferentes tipos de sensaciones, ¿cierto? Que son las que yo voy a utilizar con mis cinco sentidos, mi gusto, mi olfato, mi tacto, ¿cierto? Dentro del poema. ¿De qué manera los voy a utilizar? De la manera en que el autor me vaya mencionando diferentes objetos o situaciones dentro del poema en la que se requiera alguno de estos sentidos para poder eh, percibirlos de mejor manera, ¿ya? No quiere decir que de forma explícita vamos a ocupar estos sentidos. No quiere decir que yo voy a poder meter quizás mi mano dentro del poema para poder tocar lo que está ocurriendo dentro, pero sí puedo imaginar cómo sería la sensación si yo tocara algún elemento que me están mencionando en el poema. La lectura es un mundo maravilloso, chicos, es un mundo para imaginar. Por lo tanto, todo lo que ahí aparezca, tenemos que crearlo en nuestra cabecita. Imaginar tanto los colores, los sabores, las sensaciones. Por eso también estaba diciendo que el autor también busca transmitir sensaciones a través de él. ¿Ya? ¿Y sobre qué va a hablar? Sobre una persona
o un objeto de inspiración. En la clase pasada habíamos dicho que esa persona o ese objeto de inspiración podía ser tanto un animal como una persona, ¿verdad? De cualquier edad, podía ser un alimento o inclusive un objeto al cual yo le podía dar características humanas. Bien, pasemos de lleno entonces a lo que son estas figuras literarias, así se llaman. Entonces, para que no se nos olvide nunca más, ¿cómo se llama lo que vamos a ver hoy día? Figuras literarias, ¿cierto? Las figuras literarias, chicos, como les decía, también son conocidas como recursos literarios o también figuras retóricas, por si quieren buscar algún otro tipo de información en YouTube. Ya lo pueden encontrar con cualquiera de estos nombres. Recursos literarios, ¿cierto? Figuras literarias o figuras retóricas. También estilísticos, etc. Estas figuras literarias que vamos a ver el día de hoy son algunas de las más sencillas y más básicas que hay dentro de los poemas y son las más frecuentes para utilizar dentro de ellos, ¿ya? La primera que vamos a ver es la personificación. ¿Qué quiere decir personificación y de qué manera la puedo identificar? Cada vez que yo veo un poema de la temática que sea, con el objeto lírico que sea, con el título que sea, en donde yo me dé cuenta que hay algún objeto al que se le están dando características de persona o de humano, ya estamos hablando de un objeto que no tiene estas características humanas, pero se le están atribuyendo esas características, entonces estoy hablando de una personificación. Por ejemplo, al decir que una piedra está sonriendo, claramente yo estoy personificando algo porque la piedra no tiene vida propia y no tiene esas atribuciones humanas de poder reír. Por lo tanto, si yo digo que una piedra está riendo, estoy atribuyéndole una figura literaria que se llama personificación porque le estoy dando una personificación, le estoy dando una característica de persona, ¿ya? A un objeto que no la tiene. Esto puede ser con cualquier cosa que no tenga características de persona. Por ejemplo, una piedra, ¿cierto? O atribuirle los sentimientos al corazón. Cuando yo digo, por ejemplo, mi corazón está llorando por ti, ¿ya? Claramente uno cree que las sensaciones y el amor, el desamor, todo se siente con el corazón, pero el corazón en la vida real es un órgano que, que late y que nos ayuda a bombear sangre en nuestro cuerpo. Sin embargo, no está comprobado que éste tenga sentimientos, ¿verdad? O que nosotros podamos sufrir o reír por el corazón. Entonces, al decir esto, estamos atribuyéndole características humanas, al igual como podría ser con una piedra, con un árbol, con un animal, ¿verdad? El animal también es un ser vivo, por supuesto que sí, pero hay características humanas que el animal no lo tiene, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo que mi perro habla, no es una situación real, estoy personificándolo, porque los perros no hablan, ladran, tienen otras formas de comunicarse, por supuesto que sí, el movimiento de la cola, etcétera. Hay muchas razones con las cuales yo puedo saber qué le pasa a mi perro, pero que él pueda hacer un movimiento con la boca, emitir ese sonido, dándome alguna señal, ¿cierto? Utilizando algún tipo de lenguaje que yo lo entienda o tener el mismo código con el ser humano, no es así, ¿cierto? Por lo tanto, eso es una personificación. Entonces, dice acá, personificación es atribuir acciones o cualidades a objetos o seres que no pueden realizarlas por ser propias de su naturaleza. Por ejemplo, el sol ríe al sentir el aroma de las flores. ¿Cuál sería la personificación en este caso? Que el sol ríe y que el sol siente, ¿verdad? Ahí está diciendo que el sol ríe al sentir, por lo tanto me están diciendo que el sol sonríe. ¿El sol puede sonreír? No, no puede realizar ese gesto y tampoco tiene boca para sonreír, ¿cierto? Y tampoco siente. Por lo tanto, estaríamos hablando de una personificación, de darle características humanas a algo que no lo tiene, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de personificación se les puede ocurrir a ustedes? Ya, por ejemplo, hay una canción que dice, lloran las rosas. ¿Han escuchado esa canción? Pues súper antigua, pregúntenle a la mamá o al papá si la han escuchado. Esa es una canción de Cristian Castro, que es un cantante mexicano muy conocido, y que dice que las rosas lloran. ¿Y las rosas pueden llorar? No, pero ¿por qué él utilizó este lenguaje dentro de la canción? Porque él quería embellecer la canción y quería darle un sentido diferente, ¿ya? Quería
agrandar la expresividad dentro de su canción, que esta sonara más interesante, más bonita, que rimara. Por lo tanto, utilizó este recurso que era la personificación y para decir que las rosas, este tipo de flor, también tenía un sentimiento, ¿cierto? Y podía expresarse a través del llanto. Veamos. Hay otro recurso que se llama metáfora, ¿ya? La metáfora básicamente es cuando yo asigno una realidad con el nombre de otra realidad, ¿ya? Con la que mantiene algún tipo de relación. Puede ser un objeto con otro objeto que tenga algún tipo de relación o un objeto con una situación, etc. Es como que yo los asemejo de cierta manera, ¿ya? Los asemejo, les busco una semejanza, ¿ya? Esto no es una comparación, no es lo mismo. Por ejemplo, tus manos son suaves plumas. ¿Cuál es la relación que se está estableciendo entre las manos que están viendo en las imágenes y la pluma? Que las manos son tan suaves, ¿cierto? Como esa pluma que está ahí al lado. Se está estableciendo esa relación. Por lo tanto, eso es una metáfora, ¿ya? ¿Qué otro tipo de relación podría encontrar yo entre una situación u otra? Por ejemplo, cuando yo digo, no tapes el sol con un dedo. Tapar el sol con un dedo es un dicho muy popular que ocupan las personas para decir que los problemas grandes yo no los puedo esconder, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un problema muy grande y trata de guardar el secreto, otra persona le dice, oye, no mientas, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Eso es una metáfora. Son como cosas dichas con claves relacionando un objeto con otro o una situación con otra, ¿ya? Es un poco difícil de comprenderlo, pero a la larga yo sé que ustedes han utilizado muchas metáforas. Pregúntenle a los papás si conocen algún otro tipo de metáfora en la casa, ¿ya? Algún dicho popular o algo que ellos sepan. Otro tipo de metáfora podría ser nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es morir. ¡Wow! ¡Qué profundo!, ¿cierto? Está diciendo que nuestras vidas son ríos, o sea, que son cosas que van fluyendo y que finalmente en algún momento la vida se acaba, ¿ya? Como es lo natural. Otro recurso literario que es muy sencillo es la comparación. ¿Por qué es tan sencilla? Porque es algo muy familiar para ustedes. Nosotros en la vida diaria estamos muy acostumbrados a hacer comparaciones y este es un recurso muy utilizado dentro del poema, ¿ya? Es cuando yo establezco una relación entre un objeto u otro, pero no nos confundamos con la vez anterior que era la metáfora, ¿ya? Porque en este caso yo voy a tratar de buscar semejanzas o diferencias entre dos objetos, como por ejemplo, cuando yo digo eres muy parecido a alguien, te pareces a alguien, eres igualito a, ¿cierto? O eres tal como cierta persona, ¿ya? Por ejemplo, tus ojos son como diamantes. Ahí está estableciendo una relación directa con el diamante porque seguramente tienen alguna igualdad o alguna semejanza estos dos, ¿cierto? ¿En qué se podrían parecer los ojos de una persona con los diamantes? En el color, ¿cierto? En la manera de brillar, etcétera. ¿Qué otro tipo de comparación se les ocurre a ustedes? Tus ojos son como dos luceros, ¿cierto? Tus manos son como dos plumas, ya ahí es distinto porque la anterior había dicho tus manos son plumas. Ahora no estamos asegurando que las manos son plumas, estamos diciendo que son como tal cosa, son parecidas, ¿ya? ¿Qué otra cosa podría ser? Eres igualito a tu padre, ¿verdad? Estoy buscando una relación de semejanza, ya sea positiva o negativa. Y por último tenemos la aliteración. ¿Qué es la aliteración? Cuando yo repito constantemente un sonido en una frase, ¿ya? ¿Para qué? Para que esto cree un efecto auditivo en ustedes, o sea, para que ustedes escuchen cómo se van repitiendo constantemente los mismos sonidos, ¿ya? Por ejemplo, César cesó su sesión, o también podría ser mi mamá me mima. Se está haciendo un uso abusivo de una misma letra, de una misma consonante, con el fin de que ustedes vayan creando un sonido muy parecido dentro de su cabeza, ¿ya? Por repetición. Entonces, en eso consiste la aliteración. Quiero que veamos también la hipérbole. La hipérbole también es un recurso muy utilizado, sobre todo en las personas, ¿cierto? En lo común de su vida, porque son exageraciones que yo realizo sobre algo. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han escuchado decir, tengo tanta hambre que me comería una vaca?
eso es justamente una hipérbole, porque es una exageración. Nadie en su sano juicio podría comerse una vaca en un rato, ¿verdad? Obviamente, si nosotros vamos a una fiesta en el sur y matan a una vaquilla, ¿verdad? Y se la comen entre muchas personas y a lo mejor va a sobrar carne y van a tener muchos días para poder comerla. Pero en un solo día, una sola persona, es imposible que lo haga, ¿verdad? Entonces, el hecho de decir tengo tanta hambre que me comería una vaca es una forma exagerada de decir que tengo demasiada hambre, ¿verdad? Otra forma exagerada sería decir me estoy muriendo de frío o me estoy muriendo de calor, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, efectivamente hay gente que muere deshidratada por el calor o que muere con hipotermia de frío, pero esto bajo ciertas condiciones que hacen que esto sea posible, como por ejemplo las largas horas que la persona está expuesta al calor o al frío, etcétera. Pero que yo en un puro ratito de sentir frío o calor ya me esté muriendo por esta condición climática es muy difícil. Entonces es una exageración. Me voy a morir de amor también, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Hay muchos tipos de hipérbole. Ejemplo, corrieron millones de lágrimas por su amor perdido. Millones de lágrimas. Cuando yo lloro puedo llorar bastante, botar muchas lágrimas, pero millones es como un poco complicado, ¿cierto? Se vería como algo así, como lo que ustedes están viendo en la imagen. Así de absurdo. Se me había olvidado un ejemplo delante cuando estábamos hablando de la metáfora y yo les decía que era cuando establecemos una relación entre una cosa y otra. Se me acaba de ocurrir una metáfora. Cuando yo digo, están lloviendo los patos asados, ¿qué estoy queriendo decir con eso? Que hace mucha calor, ¿cierto? Entonces es una forma de decir que todas las aves que estaban volando en el cielo se terminaron rostizando de tanta calor que hacía y se murieron y están cayendo, ¿verdad? Es una forma de decir, no es algo que pasa en la vida real, ¿ya? Pero ¿qué tuve que hacer yo para llegar a esa conclusión? Tuve que pensar, ¿cierto? Tuve que ponerme a pensar en las causas y en las consecuencias. Tuve que ponerme a pensar en cuál era la relación de lo que yo estaba diciendo con la situación actual, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con el contexto en el que nos encontramos, ¿ya? Tenemos que leer el texto en su totalidad o estar en una situación y comprender bien lo que está pasando alrededor para entender estas cosas que están con clave. Si yo estoy bien enchufado, disculpe la palabra, como que nada que ver, pero bueno, si yo estoy bien conectado con la situación que a mí me están describiendo, no me va a costar nada poder entender cuál es la metáfora que a mí me están diciendo dentro de mi poema, ¿ya? Ahora sí, después de haber visto la hipérbole, vamos a ver este ejemplo. Consiste básicamente en un pequeño resumen de las figuras que habíamos visto. Además, hay otras incluidas, pero yo quiero que le presten la atención solamente a las esenciales que habíamos visto, que son, ¿cómo se llamaban? Una metáfora, personificación, metáfora, comparación, aliteración e hipérbole. Ya teníamos 5 figuras literarias. Vamos a ponerle atención a estas 5 figuras literarias en las cuales les van a dar ejemplos a través de canciones. Recuerden que las canciones son poemas con ritmo, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué manera estas ayudan a que el mensaje se pueda embellecer, ¿ya? Perdón. Ahora sí. Ya, ahí básicamente nos estaban diciendo que el único objetivo que tenía el uso de este tipo de figuras literarias dentro de un poema eran estilísticos, por lo tanto era solamente embellecer, ¿ya? Prosigamos. Ya, vamos a comenzar con comparación, ¿ya? La comparación cuando yo relaciono dos términos y busco la semejanza entre ellos.
relación que se estableció ahí entre la aguja y el pajar y las huellas del mar? Efectivamente, es cierto que eran cosas muy difíciles de poder encontrar porque cuando nosotros pisamos la arena y el mar viene, ¿ustedes alguna vez han ido a la playa y han puesto sus piececitos en la arena? ¿Cierto que quedan marcas? ¿Y qué pasa después cuando uno le pone agua encima? Desaparecen, ¿verdad? Por eso es difícil de encontrarlas, ¿ya? Y una aguja en un pajar, imagínense, una aguja entre medio de un montón de paja. Eso sí que es difícil de encontrar, ¿verdad? Por lo tanto, se hizo una comparación entre ambos elementos. Continuamos. Personificación. Cuando yo le doy características humanas, ¿cierto? A cosas que no tienen esas características. Para tu amor que me ilumina, una luna, un arco iris y un clavel. Tengo también corazón que se muere por dar amor, que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Ya, acabamos de ver otra figura literaria, la personificación. ¿Dónde encontraron la personificación? En lo que acaba de cantar Juanes. Él dijo, tengo un corazón que late, obviamente todos los corazones laten, pero además dijo otra cosa, que se muere por ti. ¿El corazón se puede morir por otra persona? ¿O el corazón muere por alguna falla orgánica? ¿Muere porque el cuerpo de una persona falla? Muere porque una persona se enferma, porque el cuerpo falla, ¿verdad? Pero ¿puede morir de amor? No, no puede hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahí encontramos una personificación. Veamos otro ejemplo. Hipérbole. Cuando yo exagero algo, ¿cierto? Que lo aumento o lo disminuyo. Como por ejemplo cuando dije me como una vaca. Solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed, y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Ya. Acaba de cantar ahí, vimos a Gustavo Cerati, y él dijo algo que en donde se representaba la hipérbole, la exageración. ¿Qué fue lo que dijo él que fue muy exagerado? Estoy muriéndome de sed, ¿cierto? Eso es una exageración porque él dijo que estaba muriendo por la sed, o sea, por no beber nada, él se iba a morir deshidratado inmediatamente. Entonces ahí teníamos una exageración. Muy bien, chicos. Bueno, eso no lo vamos a ver porque el hiperbatón es algo que vamos a dejar para más adelante. Y lo que quiero que vean ya está casi al final. Bueno, acá tenemos la metáfora. Identificación de un objeto con otro en virtud de relación o semejanza que hay entre ellos. Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños. Y es por eso que a veces la vida se pasa volando. Ella acaba de decir, la vida se pasa volando. ¿Cuál fue la metáfora aquí? ¿Qué fue lo que ella trató de decir? ¿Qué es lo que yo tenía que interpretar con ese dicho? ¿La vida se pasa volando? ¿Que nosotros tenemos alas? No, ¿cierto? Sino que quiso decir que la vida pasa demasiado rápido, en un abrir y cerrar de ojos, que ustedes van a crecer muy rápido y no se van a dar ni cuenta cuando ya hayan crecido. Continuamos entonces. Bueno, la antítesis no la vamos a ver. Reiteración tampoco. Aliteración. Que no esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Ella acaba de utilizar muchas veces la S dentro de su canción. Yo sé que no quieres que te esperes. Fue como casi un trabalengua, ¿cierto? Entonces ahí teníamos el uso de la aliteración. Chicos, esto no es sencillo, yo lo sé, no es llegar y descubrir inmediatamente cuál es la figura literaria que yo estoy utilizando, pero es muy bueno que ustedes vayan reconociendo desde ya cuáles son las que están disponibles, ¿cierto?
por qué se utilizan, que es lo que a mí me interesa que sepan, de qué manera se pueden utilizar, ¿ya? Y a medida que las vayamos practicando, se les va a ir haciendo mucho más fácil poder descubrirlas y descifrarlas. ¿Bien? Les voy a dejar una actividad donde van a leer con mucha atención los poemas de las páginas 56, 58, 59 y 60 del texto de lenguaje de su libro, ¿verdad? Van a leer entonces los poemas de esas páginas, son poemas cortitos, está uno en cada hoja. Y una vez que los hayan leído, todos esos poemas, van a completar este recuadro, este que está aquí, en la página 62, y lo van a contestar en el mismo libro. Luego me mandan la foto. Entonces, les están preguntando de qué juego se habla en cada poema. Estos son los títulos de los poemas: Romance de infancia, En donde tejemos la ronda, Volantín y Vuelta al colegio. Ustedes van a mencionar cuál fue el nombre del juego que se mencionó en cada poema, ¿cierto? Y cuál fue el sentimiento o idea que se expresó sobre este juego. Ya, chicos, espero sus respuestas, espero que hayan podido comprender la clase de hoy y con tranquilidad, que lo que yo quería era que más que nada ustedes conocieran y aprendieran a identificarlo. Vamos lento, ¿ya? Así que no se preocupen, cualquier duda, cualquier consulta, por favor me escriben al mail. Que estén muy bien.